Ahí está grabando. Bueno, entonces lo que vimos anteriormente, estamos estudiando el movimiento, ¿cierto? Pero, ¿qué estamos estudiando en específico? Profe, cuando hay prueba, aún no sabemos. Todavía no sabemos eso porque no sabemos si podemos tomar pruebas durante el paro y ¿cómo se dice esto? Y hay que ponerse de acuerdo con los demás paralelos. Somos paralelos, entonces todos tenemos que tener la misma prueba. Hasta el momento no se sabe la prueba. ¿Ya? Lo que vimos, lo que estuvimos viendo anteriormente, fue estudiar el movimiento. Admitir. Era estudiar el movimiento sin considerar su origen. Esa rama que solo se dedicaba a estudiar el movimiento, la encontrábamos en la cinemática. En la cinemática encontramos dos tipos de movimiento, el MRU y el MRA, en una y en dos dimensiones, y bidimensionalmente, que era el movimiento parabólico. Ahora, lo que entra a estudiar era el origen de este movimiento. ¿Qué cosa es lo que produce que el objeto se mueva como lo hace? Esta área que estudia ese comportamiento es la dinámica, que es donde nos vamos a centrar ahora. La dinámica nos va a dar paso a la energía y nos va a dar paso al momento, que es con lo que finaliza este curso. ¿Okay? Acuérdense que si cualquier duda o consulta, solo interrumpo. Me escriben o hablo. Activo su micrófono. ¿Ya? Entonces empezamos con la definición de una fuerza. Una fuerza es un empujón o tirón, en general es una interacción entre dos o más cuerpos. Es una magnitud vectorial. Y en el sistema internacional se mide en Newton. Newton es kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. ¿Ya? Es una magnitud vectorial. Me interesa su dirección y su sentido. Es decir que voy a tener una componente de fuerza en X y una componente de fuerza en Y. Y bueno, más general, también una componente de fuerza en Z, pero solamente no vemos tridimensionalidad en este curso. Y nos quedamos con esto. Una componente en X y una componente en Y. Existen dos, se clasifican en dos tipos las fuerzas. Fuerzas por contacto y fuerzas por acción a distancia. Las fuerzas por contacto tenemos el roce, ¿cierto? La normal, la elástica y la tensión. Más adelante vamos a entrar como a detalle estos tipos de fuerzas porque son como las fuerzas que más estudiamos en este curso. Y fuerzas de acción a distancia, que acá nos vamos a concentrar en la gravedad, ¿cierto? ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es una especie de interacción con un objeto que me altera con su movimiento. ¿Ok? La fuerza, la gravedad, también conocida como la fuerza gravitatoria, es conocida como la atracción que todo objeto que tenga masa atrae a otro objeto que tenga masa. Como por ejemplo nosotros giramos alrededor del Sol porque el Sol nos atrae, ¿cierto? Y también nosotros traemos el Sol, pero en muy pequeña gravedad. No sé si saben, pero por ejemplo si está el Sol y aquí están los planetas, el Sol no está estático. El Sol tiene... Para poder conquistarte. Obviamente, Se... me enamoré y porque voy a querer a otra persona. Sí, fue muy difícil tenerte. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Si no van a hablar. El Sol tiene como una especie de movimiento muy leve, como que tirita viva dentro de su eje. ¿Por qué? Porque también está siendo atraído por los otros planetas constantemente. ¿Yeah? La Tierra, la Luna, es atraída con la Tierra. Y
o sea, la Tierra atrae la Luna, lo que le da que la Luna gire en torno a la Tierra, pero a la vez la Luna también atrae a la Tierra, lo que hace que la Tierra tampoco sea como una esfera perfecta, sino tenga como una forma de huevo. O sea, igual estoy exagerando aquí, pero se entiende que ya deja de ser una esfera perfecta y tiene más forma de huevo. Y es también eso la causa de las mareas altas, porque cuando la luna está más cerca, aquí hay como más atracción, hay más fuerza, y aquí, si aquí hay agua, las mareas van a ser más altas. Y el caso más eh, ocasional que nosotros vemos es que los objetos caen a la Tierra. Eso es debido porque, como ya lo mencionamos, somos atraídos constantemente por la fuerza de gravedad de la Tierra. Como la Tierra tiene una masa tan masiva en relación a nosotros, eh, la Tierra siempre nos va a estar atrayendo, nos va a empujar para abajo. En teoría nosotros igual empujamos a la Tierra, pero como somos tan despreciables comparado con la Tierra no lo siente, nunca lo va a sentir. Yeah. Como si se dan cuenta, los objetos se traen sin una necesidad de un contacto, se le dice una acción a distancia. Se dice fuerzas por acción a distancia, que no es necesario que haya un contacto físico para que se ejerza la fuerza. Existen más ejemplos como la gravitatoria, que es como la fuerza eléctrica, ¿cierto? Tenemos partículas cargadas, los electrones, y dichos electrones forman campos eléctricos. Estos campos eléctricos, si yo tengo, no sé, otra carga por acá, una carga, no sé, esto es una carga con carga negativa, y este es un electrón con carga positiva, dicho, dicho, dicha partícula, dicha carga, dicho electrón, va a sentir la fuerza que ejerce este electrón, porque ejerce un campo eléctrico. Y también va a sentirse afectada por esta partícula. Y sin contacto, a través de una distancia. También es una acción de distancia. Si ustedes ponen varias cargas, varios electrones moviéndose a través del tiempo, se les va a formar una corriente. Esa corriente forma un campo magnético. Un campo magnético. Como ya no se saben cómo funcionan los imanes tienen campos magnéticos. Y como otros imanes atraen otros objetos sin un contacto, se le llama una fuerza de acción a distancia también. Otro ejemplo de fuerza de acción por distancia en la naturaleza son la nuclear fuerte y la nuclear débil. Si no saben, hasta el momento clásicamente se sabe que un átomo está compuesto por un protón, por un neutrón y un electrón en su órbita. Este es el núcleo, ¿cierto? La nuclear fuerte es aquella fuerza que mantiene que estos protones y neutrones estén juntos. No se están tocando en sí, pero están juntos en el núcleo. Esa fuerza se le llama fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza que mantiene que el electrón esté orbitando alrededor del núcleo se le conoce como nuclear débil. Ambas fuerzas son de acción de distancia. Las partículas no necesitan tocarse para ejercerse esa fuerza. Estas son las 5 fuerzas que hay en la naturaleza. Nosotros nos concentramos en esta, la gravedad. Cualquier duda, cualquier consulta, igual siempre pueden consultar, ¿cierto? Okay.
¿Qué no afecta la fuerza? Lo que realiza la fuerza es que nos ayuda a poner en movimiento a los objetos, quitarlos de su velocidad constante, ¿cierto? Cuando un objeto está quieto, está en reposo, se podría decir, está con una velocidad cero, se le dice también que está a una velocidad constante. Para poder quitar un objeto de ese estado, uno se le aplica una fuerza. Más adelante eso lo vamos a conocer como las leyes de Newton. ¿Ya? Yo podría aplicarle una fuerza a un objeto y simplemente no podría producir nada. No podría cambiarle su estado fundamental, su cambio de velocidad. También, si yo le aplico fuerza a un objeto, lo puedo deformar y también lo puedo rotar, lo puedo girar. ¿Ok? ¿Qué tipo de fuerzas conocemos? Tenemos el peso, que bien, como mencioné, es la fuerza que nos ejerce la Tierra a cada objeto que está sobre ella. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la manzana, no sé si la típica historia que cuentan que Newton estuvo sentado en un manzano y se le cayó una manzana y le explotó la cabeza y dijo, oh, debe haber algo que detrae a todos los objetos de la Tierra. Ese algo era la fuerza gravitatoria. Todos los objetos con masa sentimos esta fuerza y se le llama peso. Y está dado por esta ecuación, masa por gravedad. Ya, el peso es una fuerza. Ojo, coloquialmente, no sé, cuando te dicen vayan a pesar el pan, está mal dicho porque tú estás amasando el pan, pero en sentido coloquial, como que se acostumbró a decir eso, pero no estáis pesando el pan, tú estáis amasando el pan. Otra fuerza que conocemos es la fuerza normal. Esta fuerza aparece cuando existe un contacto entre dos superficies. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí ponemos el ejemplo de que tenemos una mesa con un bloque encima. Las fuerzas que siente este bloque será el peso, que es lo que es por la gravedad de la Tierra, y la fuerza normal que le aplica la mesa sobre el bloque. ¿Ok? ¿Qué pasaría si no existiría esta normal? Si alguien me quiere responder. ¿Qué pasa si no existiría la normal? ¿Se fusionan? No se fusionarían porque no se fusionan porque son dos objetos sólidos. La fusión va ya más con el estado de la materia. Aquí estamos viendo algo más macro. ¿Qué pasaría si no existiría una fuerza que le contrarrestaría al bloque? ¿Qué pasa si nada se le opone al bloque? Si nada se le opone al bloque, la mesa haría algo así. ¿Cierto? Si nada se le sigue oponiendo, la mesa va a ser así. ¿Cierto? Si no existiera la fuerza normal, los objetos atravesarían todo. Nosotros que estamos sentados ahora en una silla estaríamos atravesando la silla porque no hay ninguna fuerza
que me mantenga acá. La fuerza gravitatoria, sentiría solamente la fuerza gravitatoria que me esté mandando a la Tierra, pero no tendría ninguna fuerza que me mantenga y me deje estar donde estoy, ¿cierto? Si no existiera la normal, no habría ninguna fuerza que se opusiera al bloque, y el bloque simplemente pasaría a la mesa, la rompería. Si dos objetos no están en contacto, si dos objetos no están en contacto, no existiría la normal. Solo tendríamos el peso del bloque. Estamos estudiando el bloque, ¿cierto? El bloque no sentiría una fuerza normal porque no está en contacto con nada. ¿Okay? La fuerza normal es una fuerza de contacto y necesita un contacto para que exista. ¿Está bien? ¿Por qué existe esta fuerza normal? Porque se pueden tocar las cosas, porque yo puedo tocar mi mano y mi mano no atraviesa la otra mano. Y es porque, como bien sabemos, las partículas microscópicamente estamos hechos de átomos, ¿cierto? Un protón, neutrón y el electrón. Cada punto, más chico que un punto, cada parte de nuestro cuerpo está hecho de átomos. Y entonces, si ustedes tocan dos dedos, si juntan sus dos dedos, en el fondo, microscópicamente, muy, muy pequeñamente, en lo más pequeño que se puede ver, antes de lo cuántico, es ver que hay dos electrones que están por tocarse. Y aquí va a haber una fuerza de repulsión. Y eso nos permite que llegar a tal manera, pero que estas cosas no se atraviesen, que seamos objetos físicos, que tengamos masa y que no atravesaron unas cosas. No sé si se puede entender esa idea. Debido a que microscópicamente ocurre esto, en verdad no estamos tocando nada. Literalmente. Porque existe esta fuerza de repulsión microscópicamente entre los electrones. Uh-huh. Otro tipo de fuerza que existe, que se los voy a mencionar normalmente, pero no se resuelven problemas con este tipo de fuerza, la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que se le deforma a un objeto y ese objeto tiende a irse a su estado fundamental, ¿cierto? El ejemplo más típico es el elástico, o sea, el elástico, el resorte. Por ejemplo, tenemos un resorte que está comprimido en su estado fundamental, ¿cierto? Sin estirarse, sin achicarse. Cuando nosotros achicamos el resorte o lo alargamos, dicho resorte tiende a irse a su estado original. Entonces, si cuando pesquen un resorte, lo aplastan, el resorte, cuando ustedes lo suelten, va a querer irse a su estado fundamental, igual que cuando lo estiren. Eso se le conoce como fuerza elástica. También, por ejemplo, cuando les mencioné anteriormente que cuando uno le pone algo a la mesa, por ejemplo, un bloque muy pesado, la mesa tiende a deformarse. Ya no es recto como acá. Y cuando saco el bloque, la mesa va a ponerse recta de nuevo. No sé si han visto ese fenómeno cuando, no sé, viene una silla de plástico, se siente y la silla casi muere, se aplana.
y después se separan y la silla vuelve a estar en su estado vuelve a estar como estaba antes. Eso es una fuerza elástica también. No sé si alguien quiere comentar algo más, un ejemplo más que donde hayan visto este fenómeno. En la cama elástica, ¿no? Elástica, sí. Lo elástico en sí. Son aquellos objetos que uno puede deformar y dicha deformación permite que se pueda volver a su estado original. Pero esto es solo se los nombro. Tiene una ecuación dada conocida también como la ley de Hooke, que tal vez algunos ya la han visto en el colegio. Pero aquí en este curso no se ve. Simplemente se lo menciona y en física 1 se hace varias cosas con eso. Cuando uno habla de normal en física, y usualmente también en matemática, uno no se refiere a normal como algo común. Normal, matemáticamente, se refiere a algo que es perpendicular a la superficie. La fuerza normal es de carácter, como su nombre lo dice, que siempre esté perpendicular a la superficie. Aquí les muestro un ejemplo. Les muestro un ejemplo de cómo un auto va por una rueda y se devuelve. ¿Ya? ¿Cómo actúa la fuerza normal en este ejemplo? Si se dan cuenta, al subir el auto por la rampa, la fuerza normal siempre va a estar apuntando perpendicularmente a la superficie. Como acá, aquí está apuntando al centro, y aquí también está apuntando al centro. Como es una circunferencia, siempre está apuntando al centro de la circunferencia. En cambio, el peso siempre va a estar apuntando al eje de las menos i, al eje de menos i, independiente de dónde esté el cuerpo. Aquí está el plano inclinado y el peso siempre está apuntando para abajo. Aquí está ya paralelo al eje Y, también apunta para abajo. Ya está en paralelo al eje X, también apunta para abajo. Y si el auto se encontrara fuera de la circunferencia, la normal ya no apuntaría al centro de la circunferencia y apuntaría al exterior de la circunferencia. Y el peso debe seguir apuntando hacia el eje de las menos y. ¿Bien? Es porque la normal siempre va perpendicular a la superficie. La fuerza que conocemos es la tensión. La tensión es una fuerza que aparece en una cuerda como resultado de un tirón sometido en sus extremos. La tensión es una fuerza que ejerce las cuerdas sobre un objeto amarrado en uno de sus extremos. ¿Ya? La tensión es originada por cuerdas y siempre va apuntando a la dirección de la cuerda. ¿Ya? Si yo tengo una tensión aquí, la tensión nunca va a estar apuntando para allá, por ejemplo, o apuntando para abajo. La tensión siempre va a tener la misma dirección de la cuerda. ¿Cierto? Y esta tensión no necesariamente tiene que ser lineal. Uno puede ejercer una especie de tensión con respecto a un cierto ángulo. Ya. Se le denomina una tensión T. ¿Cierto? Y no existe una ecuación como el peso, para la normal tampoco existe una ecuación como demostrada que me permite calcular las tensiones. Las tensiones se calculan mediante el álgebra que existen en los problemas, mediante el álgebra de la geometría. Uno ve el sistema que uno está estudiando y a través de ese sistema
uno ve cómo puede calcular las tensiones. No es así como el peso. El peso es m por g y siempre va a ser así. Otra fuerza de contacto tenemos la fuerza de roce. El roce es una fuerza que aparece debido a las regularidades de la superficie, ¿cierto? Si nos vamos muy a detalle a todos los objetos no son lisos, son rugosos. Cuando yo intento mover un objeto, esta rugosidad me ejerce una fuerza. Esta fuerza es la fuerza de roce. Siempre va en contra del movimiento. ¿Ya? Si el objeto se está moviendo para allá, existe una fuerza de roce que me está apuntando al eje contrario del movimiento. No sé si se han dado cuenta, pero cuando usted intenta mover una caja así, muy pesada, y al principio cuesta, pero ya después de haberla movido, es más fácil moverla. No sé si se han dado cuenta de ese fenómeno. Con cualquier cosa, no sé, quieren mover un mueble y moverlo al principio es muy pesado, pero ya cuando se está moviendo es más fácil moverlo. Sí, Y me ha pasado. es porque la fuerza de roce cambia con respecto al movimiento. ¿Ya? La fuerza de roce está dada por la siguiente ecuación. Mu sub k, aquí no sé si se ve, la fuerza de roce, mu sub mu por la normal. ¿Ya? La normal es el vector normal que mencionamos anteriormente. Mu se le conoce como el coeficiente de roce. Y existen dos tipos de coeficiente de roce. Coeficiente de roce cinético y coeficiente de roce estático. ¿Ya? Vamos a ver esto. Si se dan cuenta, al principio, fíjense que tienen un tipo que está intentando, ¿cómo lo digo? No sé, está intentando ver una caja. Y al principio no puede. Está muy pesada esta caja. Aquí estamos en presencia de la fuerza de roce con el mu estático. ¿Ya? Este mu estático, esta fuerza de roce, va creciendo, va creciendo, va creciendo a medida que yo le aplico la fuerza. Si este le aplico una fuerza aplicada, y yo aumento mi fuerza, le aplico más fuerza al objeto, y llegará a un punto que la fuerza de roce aumente tanto, que llega a un extremo. Voy a poder mover ese objeto y la fuerza de roce va a disminuir. Y va a llegar a un momento que se llega a ser constante. Eso es debido porque ya la fuerza de roce no es la que conocíamos. Ahí la fuerza de roce estática, le pondré, pasa a ser una fuerza de roce cinética, que aquí le puse con. Y el mu estático pasó a ser un mu cinético. Mu estático, el roce estático, siempre va a ocurrir cuando el objeto no está en movimiento. O bien, el objeto está quieto, por ejemplo, ahora, no sé, te están sentando en una silla y ¿por qué no se van resfalados de la silla? ¿Por qué mi computador no se está yendo para el lado? ¿Por qué esta mesa está quieta y no se está resfalando para el lado? Es porque hay una fuerza de roce con la superficie que lo deja que esté quieto, ¿cierto? No es como, por ejemplo, no sé si han visto en las películas, en los dibujos animados, cuando dejan algo en una pista de hielo y ese algo se va deslizando solito. Es porque ahí la fuerza de roce cinética es muy baja, es muy débil, que va más relacionado con el mu cinético, o sea, el mu estático, perdón. El mu estático es muy bajo. No es así como la madera. Yo puedo dejar cualquier cosa arriba de la madera y esa va a tender a quedarse quieta. Existe entonces una condición de movimiento
que es cuando algo empieza a dejar de quedarse quieto y se empieza a resbalar, se empieza a deslizarse, que es esta. Que la fuerza de roce máximo sea igual a la mu cinético, con la normal. ¿Ya? Cuando ya el objeto se empieza a mover, la fuerza de roce ya no es la fuerza de roce estática, pasa a ser la fuerza de roce cinética. Y claramente, si no hay mu, si mu es cero, es que no hay roce. Cosa que en la vida real no ocurre porque todo tiene roce. Nada es perfecto. Y también, el mu es un coeficiente. Todos los coeficientes, en cualquier contexto, un coeficiente no tiene unidad, es adimensional. Y siempre va a ser mayor que cero. ¿Ya? Entonces aquí hay unos ejemplos de algunos materiales ya conocidos, donde se le han calculado sus coeficientes de Rosse. A 0 sobre 0. Cuando quiero mover el acero sobre el acero, al principio encuentro un coeficiente estático de 0.74 y ya cuando está en movimiento logro mover el acero que está sobre el acero, la fuerza de roce que va en contra del movimiento va a tener un coeficiente de 0.57. El igual para los demás casos. Y si se dan cuenta hay algo que se repite, y es que el coeficiente de roce estático siempre es mayor al coeficiente cinético, siempre es mayor o igual. Y esto es la causa de por qué mover un objeto cuando está en movimiento es mucho más fácil de moverlo cuando está estático. Es porque sus coeficientes de roce disminuyen. Cuando estáis moviendo un objeto, estáis sintiendo menos roce con la superficie. Y esa es la razón de por qué al mover un objeto se me hace más fácil ya cuando está en movimiento. ¿Cómo estudiamos las fuerzas dentro de objetos? Dentro de un objeto es mediante un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es poner los ejes de coordenadas, el eje X, Y, dentro del objeto que se estudia y dibujar las fuerzas que conocemos que se le están aplicando sobre él. No nos importa la fuerza que ejerce ese objeto, sino que nos importa las fuerzas que se aplican sobre él. Entonces aquí yo les puse un ejemplo de un tipo que está ejerciendo una fuerza sobre una cortadora Z y estudiamos las fuerzas que se aplican sobre la cortadora. Se le pone el eje de coordenadas sobre él y estudiamos las fuerzas que se ejercen sobre él. Me da lo mismo las fuerzas que está ejerciendo la cortadora. Como está en contacto con la superficie, está en contacto con la Tierra, la Tierra le ejerce una fuerza normal al objeto. Como la gravedad lo está trayendo, dicha cortadora va a sentir un peso. Va a sentir un peso. Y a la vez, la fuerza que él está aplicando el tipo a la cortadora, que como aquí se puede ver, le está aplicando con respecto a un cierto ángulo, no es lineal. O sea, no es paralelo a alguno de los ejes. Y como está en movimiento, como se está moviendo la cortadora, como se está moviendo la cortadora, existe una fuerza de roce que está en contra del movimiento. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Podemos escribir en qué componentes está cada fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, la normal no está en X y está solamente en Y. ¿Ok? El peso no está en X
sino que está en el eje de las menos I, menos mg. O sea, m la masa de la cortadora. ¿Quién me dice dónde está la fuerza de roce? Fuerza de roce. ¿Dónde está la fuerza de roce? ¿Nadie? Lo digo, Carlos, Solí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está ubicada la fuerza de roce? Vectorialmente. Hacia menos X. ¿Cómo le escribiría acá? Eh, Menos fuerza de roce, coma cero. Ya, sí, una fuerza de roce, pero la fuerza de roce está por una mu, ecuación. mu por Mu, mu por la normal. ¿Ya? la normal. ¿Y qué mu en específico? En este caso sería negativo, ¿no es cierto? Negativo, porque está apuntando a la menos x. Y que en específico existen dos mu, un estático y uno cinético. ¿Qué mu es? El cinético. Cinético, ¿cierto? Porque está moviéndose. Y la fuerza, que me queda el otro, la fuerza. Ya. La fuerza, si se dan cuenta, la fuerza no está en un solo eje. ¿Cómo sería la fuerza en X? Ahí influye el coseno y el seno ¿Sí? del ¿Cierto? ángulo Tenemos, respectivo tenemos que θ. descomponer el vector. ¿Cómo sería el seno? O sea, ¿cómo sería La la fuerza, fuerza en X? creo que masa por gravedad. No, ese es el peso. Estás confundiendo. Fuerza. La fuerza. Quiero descomponer esta fuerza. La fuerza que le está aplicando el tipo a la cortadora. Fuerza, ¿cómo se...? A ver, era... No, aquí fuerza no es una ecuación. Ay, Este es el módulo de la fuerza. Sería fuerza aquí por algo, coma, fuerza por coseno. por coseno. Sí, Sí, por coseno. Fuerza por coseno de teta. por ¿Sí? fuerza de por seno. Y fuerza por seno de teta. ¿Cierto? Esta es una fuerza que le estoy aplicando el tipo a la cortadora. ¿Y qué otra fuerza más? No existe nada más. Otro que también involucra acá es la aceleración. Tenemos una aceleración que sería una aceleración solamente en X. ¿Cierto? No hay movimiento en el eje Y. Entonces solamente tendríamos aceleración en X. Y así es un diagrama de cuerpo libre. Poner el objeto, introducir las fuerzas que hay en él y escribir las componentes de la fuerza.
Si vemos más ejemplos, por ejemplo aquí, tenemos un tipo, quiere mover la caja, le aplica una fuerza a la caja y la mueve. ¿Cuáles son las fuerzas que están sobre la caja? Ponemos el diagrama del plano cartesiano sobre la caja y vemos que se le aplica. Como está en contacto con la superficie, se le aplica una normal, y como está bajo un campo gravitatorio, tiene un peso que lo obliga a que esté en la Tierra. Al moverse, como se está moviendo, siente una fuerza que está en contra de su movimiento, que es la fuerza de roce. Disculpa, ¿Sí? el peso es masa por gravedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la gravedad lo trabajamos como negativo también. Mira, la gravedad es un número, 9,8. ¿Sí? Como la gravedad está apuntando a las menos i, se dice que la gravedad es menos 9,8. Pero es porque está apuntando a menos i. Pero sí, si tu respuesta es que la gravedad es negativa, se podría decir que sí. Pero no es que Entonces el peso sería sea negativo. negativa, es porque para nosotros es negativa. ¿Cómo? Entonces el peso sería negativo. Aquí el peso es negativo, ¿por qué? Porque está apuntando al eje de la menos i. Ah, entiendo. ¿Ya? Que si te das cuenta, el peso es masa por gravedad. La masa no puede ser negativa, porque es masa. Ya. Si, al igual que antes, uno ve las componentes de donde está la fuerza normal. Tenemos una fuerza normal apuntando al eje positivo. El peso que está apuntando al eje negativo, menos mg, con m la masa del bloque. La fuerza, que en este caso es una fuerza paralela al eje x. Aquí, paralela a la fuerza, 0, vector, ¿cierto? Apuntando al eje x. Y una fuerza de roce que me apunta al contra el movimiento, menos fuerza de roce, 0, que es igual a menos un cinético, porque se está moviendo, 0, por la normal. ¿Ok? ¿Alguna duda? Veamos más ejemplos. Este es conocido como el plano inclinado, y esta es una polea. Atrás de la polea hay una cuerdita que está sujetando ambos cuerpos. ¿Ya? Estudiemos el diagrama de cuerpo libre de cada objeto. ¿Ya? Vamos a empezar por este, que es más fácil. Para este, va a sentir una tensión que está apuntando a la dirección de la cuerda, es decir, que está apuntando al... No en esto, por favor. Está apuntando al eje positivo de la y. Entonces, y menos y. Es x menos x. Está apuntando al lado positivo de la y. Aquí tenemos una tensión T'. Y abajo va a sentir su propio peso. mg, su peso. ¿Cierto? No hay más fuerzas que ejercen sobre él. Pero para este caso ya es más distinto. Si se dan cuenta, aquí el plano está inclinado. Una estrategia para poder
realizar el diagrama de cuerpo libre de un plano inclinado, de cualquier objeto inclinado, es rotar el eje coordenados, el eje de las coordenadas, en dirección a donde se está moviendo el bloque. Usualmente si tenemos un bloque que se mueve así en línea recta, el eje cartesiano que voy a poner es este. X, Y. Pero en este caso, como el plano está inclinado, voy a hacerlo de otro color. Como el plano está inclinado, y se está moviendo para allá, claramente. Se está moviendo para allá, con una masa M. El plano, el diagrama XY, el plano cartesiano, ya no va a ser este. Ya no va a ser este. ¿Por qué? Porque si realizo esto, voy a tener que un movimiento que sea bidimensional, voy a tener varios vectores que estén en más de 2 dimensiones, voy a tener la tensión por acá también, tendría el peso acá y tendría la fuerza de roce por acá. ¿Ven? Si hacen esto, se complica mucho el problema. Forma de poder simplificarse este problema es que el diagrama de cuerpo libre esté en dirección al movimiento. Y es realizar esto. Esto simplemente se hace por convención. Uno puede poner el diagrama en cuerpo libre como uno quiera, sinceramente. Pero esta es la forma más fácil de poder estudiar estos objetos. Si uno estudia, aquí hay un ángulo alfa. Aquí uno estudia objetos. El bloque siente una fuerza perpendicular a la superficie, que es la normal. Siente el peso, que siempre va a estar apuntando para abajo. Peso. Una fuerza de roce, ¿cierto? Que se está moviendo para allá. Entonces tiene una fuerza de roce que se mueve para allá. Y claramente siente una tensión que va a la dirección de la cuerda. Ya. Entonces vamos a anotar las componentes de cada fuerza. Para este caso, para este bloque, ahí. Queda poquito. Para este bloque, la tensión prima que le puse va a apuntar claramente al eje positivo de la así. Y en X no está. Y claramente para el peso del bloque chico va a estar apuntando al eje de las menos Y. ¿Ok? ¿Qué ocurre con este bloque? La normal está apuntando al eje de la Y. Normal, 0. ¿Cierto? No está en X. La tensión, que hasta el momento son distintas, está apuntando al eje positivo de las X. Aquí yo me equivoqué y no me dijeron 0,n. La fuerza de roce está apuntando al lado negativo del eje X. Y aquí con el peso tengo un problema. Si se dan cuenta, está apuntando a la dirección entre medio de el menos X y este es menos Y. ¿Cómo puedo descomponer el peso? Lo que yo haría era, el peso es m por g, ¿no es cierto? M por G. Sí. Le aplicaría el coseno de 270 menos alfa.
Coseno de 270 menos alfa. ¿Por qué 270? Porque tomándolo como referencia con el eje X, Mm, ok, no sé, algo complicado tu forma de verlo. Si se ven es bien. que Está para en dejarlo clase. en coseno, ¿Y cómo sabes qué es coseno? Ah, ya. porque Con el respecto. eje X se trabaja con el coseno y así podrían Pero dar. fíjate que vamos a dejarlo más grande. Eh, este es X, este es y tengo Porque se supone que el alfa, de donde está marcado al ángulo 270, el alfa. el alfa viene del bloque, ¿cierto? Claro, El alfa viene del bloque. Yo necesitaría este ángulo o este ángulo para poder descomponer este vector. Si, por ejemplo, tú quieres usar con respecto al eje X, igual necesitáis alguno de estos dos ángulos. Alguno de estos dos ángulos para poder realizar esto. Si te das cuenta, el alfa está acá, el alfa no está acá. ¿A alguien se le ocurre cómo yo podría sacar alguno de estos dos ángulos? Este es el peso. Si se dan cuenta, fíjense esta línea y esta línea son paralelas. Lo dibujo mejor acá. Esto y esto. Este es el peso, es el menos X, este es el alfa. ¿Ya? Si se dan cuenta, son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo que está acá, lo voy a llamar beta, tiene que ser el mismo que está acá. Quiere decir que este también es beta. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende cómo este es beta y este es beta? Si yo tengo, por ejemplo, un ángulo teta, y yo quiero trazarle una línea paralela a esta recta, esta línea paralela también va a estar en un ángulo teta, para que no se intersecten. Sí, pensemos que estas líneas son paralelas. Y así todas las infinitas líneas que yo le puedo trazar a esta recta para que sean paralelas, todas van a estar con respecto a un mismo ángulo. ¿Ok? Esto mismo tengo acá. entonces el ángulo sería beta menos 90, o sea, 90 menos beta. Como bien sé, aquí hay un ángulo recto. Aquí hay un ángulo recto. Es decir que alfa más 90, alfa más beta, perdón, da 90. ¿Cierto? Para que los tres sumen 180. Pero aquí también hay otro ángulo recto. Es decir, que el ángulo que está acá no queda nada más que sea alfa. Si tienen alguna duda, díganlo porque me importa que esto lo entiendan bien.
Como estos dos ángulos son esos. Ahí. Jocelyn, Rodrigo, Carlos, ¿entienden cómo llegué a esa conclusión? ¿Cómo llegué a entender que esto era alfa? Sí, Jocelyn, ¿tú entendiste? Rodrigo. Bueno, ahora conociendo alfa, porque beta no lo conozco, conociendo alfa, yo puedo descomponer el peso. ¿Cómo sería la componente del peso en X? ¿Alguien me dice? ¿Cierto que peso es mg por algo? eso es lo que yo recién me refería, que este algo sería coseno Fíjate bien, y a los 270 le restaría el alfa, es lo que o fíjate sea, lo que me bien, den de alfa. descompónelo mirando este triángulo. Tienes así, tienes el alfa. Tienes así. Muy mal dibujado. Lo que tienes que descomponer es esto. Alfa. Eso es lo que tienes que descomponer con respecto a este ángulo. ¿Cuánto sería este vector? Porque el vector en X sería este vector. Sería el peso en X. ¿Cuánto sería el peso en X? Esto es P. Este es el ángulo recto. No, nadie. Si se dan cuenta, este es el cateto opuesto. Es decir, que es el seno. Sería menos, porque está apuntando al lado negativo. Sí, sí, sí entiendo eso, o sea, es que mira, Menos porque ahí P. estáis trabajando directamente con el ángulo, ¿no es cierto? Sí, pero es que necesitaba poner este ángulo con respecto al vector. Menos P. Sí, Sí, te dice ahí trabajar con respecto al eje X. Se puede hacer sí, 360 menos alfa, o sea, coseno de 360 menos alfa. 270. Se podría hacer coseno de 360 menos alfa, coma. No, sería 270 porque estaría en el tercer Ah, cuadrante. sí, 270, perdón. Sí. 270 menos alfa y 270 coseno y seno. Seno de alfa. Y menos P coseno de alfa. Y que también es lo que decía Carlos, menos P seno de 270 No, coseno sería. sería Y no sería menos P porque eso lo da automáticamente el ángulo. sí, muy bien. Coseno de 270 menos alfa. Y P sería seno de 270 menos alfa.
Creo que ahí estaríamos listos. Y algo ya para terminar es qué pasa con la cuerda. Si se dan cuenta, la cuerda, si tiene masa, la cuerda también ejerce un peso. Debería ejercer un peso. ¿Cierto? Aquí la cuerda debería ejercer un peso. Y si tiene masa la cuerda, ejerce una fuerza normal también y una reacción al bloque. El bloque sentiría una normal de la cuerda y la cuerda sentiría una normal del bloque. Y aquí igual. ¿Qué pasa acá? Como aquí considerar la masa de la cuerda se nos hace muy complejo porque se nos aplica otro peso, otros normales. Lo que se dice es que la cuerda no tiene masa. Se dice eso, se idealiza eso, que la cuerda no tiene masa. ¿Qué me produce esto? Me produce que cada punto en esta tensión sea igual. Si aquí es T', más arriba es T', más arriba es T'. Así suavemente. Y aquí es T. Aquí es T. Aquí es T. Y si se dan cuenta, si uno sigue, sigue, se dan cuenta que la tensión que sienten ambos cuerpos serán las mismas. Es decir, que, conclusión, que T es igual a T'. Y si este bloque se movía para allá con una aceleración, ¿cierto? Y él baja con su cierta aceleración, al realizar esto, que la cuerda no tiene masa, ambas aceleraciones serían iguales. Aceleración. Ambas aceleraciones serían iguales. Al considerar este caso ideal, que la cuerda no tiene masa, que es lo que siempre hacemos en este tipo de ejercicio. Y otra cosa, otro detalle, es que al bajar este bloque, y este bloque al subir, dentro de la polea, fíjense que pensamos que esta es la polea, y por aquí pasa la cuerda se está moviendo, ¿cierto? Debería haber una fuerza de roce de la polea, que va en contra del movimiento. ¿Ya? Una fuerza de roce de la polea. Como esto también nos complica el movimiento, porque esto también nos va a afectar a ambas aceleraciones, sería una nueva fuerza de roce que tendríamos que considerar en cada bloque. Se dice que la polea es despreciable. Polea despreciable. 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 Ya, esas son las consideraciones que se toman. Por lo que veo, me dio la sensación es que no se entendió cómo este ángulo era alfa. Y algo súper importante acá. Así que yo creo que la otra semana comenzamos con las leyes de Newton y empezamos a realizar ejercicios de este tipo. Todos los ejercicios. Y le dejé aquí como ejercicio para que realicen ustedes que dibujen el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo y que anoten las componentes de la fuerza. Aquí hay un bloque en un plano inclinado y ojo que este está detenido. Este es lo que está detenido. Y que dibujen el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos una caja, le aplicamos una fuerza bajo un cierto ángulo. Vean las fuerzas que está sobre la caja. Luego tenemos un semáforo que está bajo dos cuerdas. Y esas cuerdas están bajo un ángulo. Piensen que este caso es simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos que están acá y acá son iguales. ¿Ok?
que ese caso es simétrico, y dos bloques que tienen dos tensiones diferentes. Ya. Eso lo dejo a ustedes para que se entretengan, para que practiquen. Y la otra semana ya entramos ya con las leyes de Newton. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? Vimos hartas cosas hoy. Vimos todos los tipos, vimos las fuerzas haciendo una especie de... Entramos en lo que era fuerza. Habían dos tipos de fuerza, fuerza por contacto, fuerza por distancia. Nos concentramos en la de la gravedad. Y nos concentramos en la normal, en el roce y la tensión, y en el peso. Bueno, el peso viene de la gravedad. La elástica la mencionamos, pero en este curso no se estudia. Que produce la fuerza, produce movimientos, produce deformaciones, produce giros de objetos. Conocemos el peso, la normal, cómo se comporta la normal, cómo se comporta la tensión, cómo se comporta la fuerza de roce, que existen dos tipos de fuerza de roce, una cinética y una estática. Cómo es la relación entre la estática con la cinética, la estática siempre va a ser mayor que la cinética. Lo más importante, el diagrama de cuerpo libre, cómo componer la fuerza de diagrama de cuerpo libre en un diagrama de cuerpo libre, el plano inclinado, y así. Bueno, ya es tarde. Fallé mi promesa de hacer la sexta. ¿Y un niño lo dejamos para acá? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, me despido, niños. Hasta luego. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias.